Buenas noches y bienvenido a este espacio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El objetivo de la actividad es la creación de un espacio de discusión y reflexión sobre las medidas adoptadas por el Poder Judicial frente al impacto que ha generado la propagación del COVID en nuestro territorio. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, la dinámica que estaremos desarrollando. En primer lugar, hablaremos de las medidas adoptadas y a continuación todos los participantes tendrán la oportunidad de solicitar la palabra por medio del chat. A seguida, cerraremos todos los micrófonos para un mejor desarrollo del evento. Al solicitar la palabra, les habilitaremos nuevamente el micrófono. Es importante establecer que con la convocatoria, de manera anexa, la facultad envió un dossier de documentos que sirven de soporte y de sustanciación para la reflexión. Por ejemplo, documento 1, Poder Judicial designa jueces coordinadores para agilizar procesos judiciales en todo el país. Documento 2, Poder Judicial suspende labores administrativas y jurisdiccionales en todo el país, incluidos plazos procesales y registrales. Documento 3. Tribunales de atención permanente inician audiencias virtuales para prevenir COVID-19 y garantizar derechos fundamentales. Documento 4. Oficinas de atención permanente conocieron de manera virtual 264 solicitudes de medida de coerción en 6 días de emergencia. Hay 2 documentos adicionales que tienen que ver con las actas extraordinarias de las reuniones 001 y 002-2020 del Consejo del Poder Judicial. A mi entender, las actas 001 y 002 reflejan el núcleo duro de esta conversación. Con relación al acta 001, el miércoles 18 de marzo del año 2020, en la reunión del Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional conforme a la Constitución de la República Dominicana, Ley 2811, orgánica del Poder Judicial, Ley 327-98 sobre la carrera judicial, Ley 107-13 sobre derecho de las personas en sus relaciones con la administración pública y procedimiento administrativo. En estas medidas adoptadas, es evidente, sobre todo en la 001, que se definieron ejes que sirven de soporte a situaciones particulares. Un primer eje refleja medidas preventivas generales con un total de 7. Un segundo eje, medidas para el funcionamiento de los tribunales con un total de 6. Un tercer eje, medidas administrativas y del personal, también con un total de 6. A esto le acompañan decisiones
sobre la jurisdicción inmobiliaria y la Escuela Nacional de la Judicatura. Con relación al acta 002-2020, refleja la reunión desarrollada por el Consejo del Poder Judicial el jueves 19 de marzo del 2020, el Consejo Judicial, en ejercicio de sus facultades atribuida por la Constitución y la Ley 2811, orgánica del Poder Judicial. Y es importante, aquí me detengo un poquito porque aparecen dos elementos sumamente importantes que responden básicamente a la coyuntura que vive la República Dominicana en los actuales momentos y que le sirve de soporte legal al acta 002. Es la resolución 62-20 adoptada por el Congreso y el decreto 134-20 que declara el estado de emergencia en la República Dominicana. Es evidente entonces que esa acta 002 del año 2020 abre la posibilidad para que en la República Dominicana por primera vez se celebren audiencias virtuales. Entonces, como ustedes sabrán, se habilitan 11 departamentos judiciales y 36 oficinas de servicio de atención permanente. Conocen de manera virtual solicitudes en materia de arresto, interceptación telefónica, allanamiento, además, amparo y habeas corpus. Hay algunos elementos que nos permiten evaluar de manera tangible la decisión emanada del Consejo del Poder Judicial. Y entonces, ahí ustedes podrán darse cuenta que del 23 de marzo al 4 de abril habían recibido 1.067 solicitudes, 844 audiencias, 698 medidas de coerción y 369 solicitudes administrativas. De las 844 audiencias, 617 se conocieron de manera virtual, para un total de un 73%. Es evidente que de aquí se desprende una reflexión en la parte que tiene que ver con el conversatorio planteado en la noche de hoy. La primera interrogante que nos gustaría plantear es: ¿qué tan efectivas han sido las medidas adoptadas por el Poder Judicial en los actuales momentos? ¿Qué percepción tiene la comunidad jurídica sobre estas medidas? Y tercero, ¿cuál es el nivel de satisfacción del usuario del servicio? En estos momentos, yo tengo la claridad suficiente de que las medidas dentro de la coyuntura actual resuelven tres problemas fundamentales. Primero, en medio de la coyuntura, salva vida. Segundo, viabiliza proceso. Y tercero, fortalece en principio o fortalece el principio de economía de administración de justicia.
De modo que, muchas gracias y pasen buenas noches. Dejamos abierta la participación y ahora entra de manera directa la intervención del profesor y magistrado Fernando Fernández. Muy buenas noches. Ante todo, permítanme presentar mis salutaciones a todas las autoridades de nuestra gloriosa Universidad Autónoma de Santo Domingo, señor decano, señora vicedecana, distinguidos maestros y maestras que están presentes en este foro. A la vez, permítanme saludar también a los honorables magistrados que se encuentran en este foro, magistrados presidentes de cortes y coordinadores de los departamentos judiciales a nivel nacional, distinguidos abogados, distinguidos participantes, público en general. Importante y válida la ocasión para someter a discusión en estos momentos de declaratoria de estado de excepción que estamos viviendo en estos momentos. Es una experiencia que nos aporta y que nos llama a muchas reflexiones. No solamente de la perspectiva de los pasos que ha venido dando el Poder Judicial, sino en muchos otros sentidos. No hay una sola institución en la República Dominicana que se escape a los efectos de la declaratoria del estado de emergencia que en la actualidad estamos viviendo. Nos toca puntualizar exactamente los pasos que ha venido dando el Poder Judicial con relación al estado de emergencia. Como ya el distinguido decano ha mencionado, se han dictado 2 resoluciones. El Honorable Consejo del Poder Judicial ha dictado 2 resoluciones. Y en ellas se contienen un conjunto de medidas y de instrucciones para enfrentar la situación actual. Esto evidentemente acarrea un panorama nuevo en la comunidad jurídica, porque se altera todo el esquema, si se quiere, procesal jurisdiccional del quehacer jurídico en nuestra comunidad jurídica. El Consejo, preocupado por el quehacer jurídico en todos los tribunales, en un primer momento tomó la decisión de suspender los trabajos administrativos en la mayoría de las jurisdicciones. Y el sustento está más que explicado en la propia declaratoria del estado de emergencia, en la resolución del Congreso y en el decreto que dictó el señor presidente de la República. Todos sabemos que ante la declaratoria de un estado de excepción hay un conjunto de derechos que pueden ser suspendidos o hasta cierta manera vulnerados. Y de manera expresa la Constitución, a partir de los artículos 266 y siguientes, hace un balance de cuáles derechos entran en el juego de suspensión y cuáles derechos se mantienen intactos. Pero además, el mandato constitucional nos deja bastante claro que en aquellos casos en donde se va a producir la suspensión de un derecho fundamental, esta suspensión tiene que ser expresa. Y de hecho así sucedió. La declaratoria de estado de emergencia que evoca el honorable Congreso Nacional contiene básicamente 2 o 3 derechos fundamentales. El primero, las libertades de tránsito, el derecho fundamental de asociación y de reunión. En el primer orden, cuando analizamos el derecho fundamental de las libertades de tránsito, es el primer fundamento que utiliza el Consejo del Poder Judicial para entender que la empleomanía va a cesar respecto de las labores que rinden diariamente en los tribunales. Y por ende, tiene que producirse una suspensión del trabajo administrativo. Entonces, esto, a su vez, acarrea, ¿verdad?, una cadena de efectos que van tomando lugar en el quehacer jurídico, en todas las jurisdicciones, en todos los procedimientos que convergen en nuestra comunidad jurídica. En ese sentido, esa primera resolución aborda la parte de la suspensión de las labores en los tribunales. Y por ende,
todos los procesos terminan suspendiéndose por un efecto rebote. Quedaba pendiente a ese momento qué iba a suceder con miles de procedimientos que al momento del dictado de esa resolución estaban en curso. A ese momento el Honorable Consejo no tenía en las manos el sustento jurídico constitucional para sustentar la suspensión de los plazos procesales. No fue hasta después del dictado de la declaratoria del estado de emergencia y que el Honorable Presidente de la República dictó el decreto de declaratoria de estado de excepción, que se produce la segunda resolución que dicta el Honorable Consejo del Poder Judicial. Si ustedes se fijan, entre la primera resolución y la segunda resolución se agrega este elemento de la suspensión de todos los plazos procesales. Ya desde la primera decisión que adoptó el Honorable Consejo, se produce una suspensión de la labor jurisdiccional por efecto del paro de labores de toda la empleomanía. Desde la primera resolución quedó abierta la jurisdicción de atención permanente, con la finalidad de atender cualquier solicitud que fuere apremiante y que tuviera connotaciones de reclamación de derechos fundamentales, muy específicamente. Desde el principio, la resolución no era limitativa con relación a las jurisdicciones. La resolución sí limitaba el acceso a las jurisdicciones, pero no así el acceso a los procedimientos en virtud de los cuales se podía reclamar la protección de un derecho fundamental. Entiéndase, se dejaba la jurisdicción de atención permanente abierta y ante cualquier situación que ameritaba el apoderamiento de un tribunal que ha de conocer una solicitud de protección de un derecho fundamental, debe canalizarse a través de esta jurisdicción. Hay que considerar, además, que los procedimientos ordinarios, por efecto de la suspensión de todos los plazos procesales, quedan suspendidos. Ya, una vez levantado el estado de emergencia, habría que deducir consecuencias jurídicas en cada caso particular procesal para ver cómo ha de remontarse el seguimiento que se va a dar en todos estos plazos procesales. Es un ejercicio bastante complejo porque eso hay que verlo desde la perspectiva de cada materia especializada, el derecho del trabajo, el derecho registral, el derecho civil, el derecho procesal penal y podemos seguir mencionando una cadena larga de procedimientos y leyes especiales que habría que analizar en cada situación muy particular para saber qué va a suceder una vez que se levante el estado de emergencia con todos estos procesos cuyos plazos han sido suspendidos por efecto del dictado de la resolución que ha emanado del Honorable Consejo del Poder Judicial. Lo que sí queda claro y se mantiene vigente es que del contenido de estas resoluciones, estos plazos empezarán a tomar lugar 3 días después que se produzca el levantamiento de la declaratoria del estado de excepción. Y esto tiene un fundamento bastante pragmático y claro en nuestra Constitución, porque el estado de excepción inicia con una declaratoria por un decreto del señor presidente y a su vez termina y se cierra por otra declaratoria a través de un decreto del señor presidente de la República. Entonces, tendríamos que esperar que se produzca ese segundo decreto de levantamiento del estado de excepción y de conformidad con el contenido de esta resolución, 3 días después de que se produzca ese levantamiento, se activarían los plazos procesales. Eso es imposible tomar una tangente que nos permita sacar una conclusión en cada procedimiento. Eso tendría que discutirse en cada jurisdicción, de acuerdo a cada materia y de acuerdo a las reglas imperantes en las leyes procesales que apliquen en su momento. El Poder Judicial hace un tiempo ha venido trabajando en un proyecto magno de reforma, de cambio de paradigma en la justicia dominicana, que se ha conocido a nivel nacional como Justicia 2024. Uno de los ejes principales de todo este andamiaje que se ha venido trabajando hace muchos meses atrás consiste en trabajar en lo inmediato y fortalecer hacia el futuro
la digitalización de la justicia dominicana, como lo han logrado otros países, comportando esto un conjunto de ventajas invaluables en beneficio de todos los ciudadanos que convergen en la República Dominicana. Ese trabajo permitió que ante estas eventualidades el Poder Judicial pudiera actuar inmediatamente y pudiera disponer de guías prácticas para la celebración de audiencias virtuales, establecer mecanismos y logísticas que viabilizaran el desarrollo de cualquier audiencia de manera virtual. Porque vengo de decirles que ya el Poder Judicial había estado trabajando en una plataforma tendente a fortalecer lo que se conoce como justicia digital. Actualmente, la jurisdicción de atención permanente, con mucho éxito en la mayoría de los departamentos, y ojalá y tome la palabra el señor director de la carrera, que aprovecho para saludarlo, que está aquí presente en el foro, para que nos hable un poco de los números, cómo andan los números en los diferentes departamentos respecto de la cantidad de audiencias que se han celebrado en las respectivas jurisdicciones de atención permanente. Esas audiencias se han llevado con mucho éxito. Las partes han tenido acceso de manera digital a la secretaría de esos tribunales, han podido tramitar sus solicitudes y todos los actores han podido participar en la audiencia. Evidentemente, insisto, esta es una experiencia que nos lleva a todos a reflexionar, una experiencia que nos lleva a todos a crecer. Tenemos que seguir aprendiendo, seguir avanzando, dando los pasos que nos permitan darle cuerpo a esto, porque es una experiencia enriquecedora y que hemos tenido que adelantar. O sea, el pilotaje de las audiencias virtuales han tenido que adelantarse de manera muy puntual por la situación de la declaratoria del estado de emergencia. El panorama podría plantear muchísimas cuestiones de carácter, inclusive hasta constitucional. En cada materia surge un mundo diferente de carácter procesal. No es lo mismo una audiencia en el ámbito de lo penal que una audiencia en el ámbito de lo civil, que en el ámbito de la jurisdicción inmobiliaria, etc. Hay particularidades. Sin embargo, el Poder Judicial, a través de los estudios que se han venido realizando, ha podido constatar que nuestro sistema jurídico, apoyado en la ley fundamental que organiza todo el sistema judicial, entiéndase la ley 821 con sus cientos de modificaciones, no es ajena a la posibilidad del montaje de una plataforma digital para la celebración de audiencias, porque sus normas son compatibles. Sus principios se pueden evidenciar en la celebración de una audiencia digital. Los derechos de acceso a las partes para la administración de justicia pueden ser garantizados bajo los esquemas planteados por la ley 821. Esto ha traído, tiene y traerá consigo un cambio de paradigma, porque estamos viendo ahora, producto de la declaratoria del estado de emergencia, una muestra de lo que será en poco tiempo la justicia dominicana. Se pretende lograr digitalizar la mayoría de las audiencias y los procesos para modernizar una justicia que en estos momentos necesita avanzar y cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos. Y en la medida en que avancen estas prácticas, todos estaremos dispuestos a colaborar y a aportar para que la administración de justicia pueda beneficiar a todos los actores que convergen en él. El estado de emergencia, desde la perspectiva de la actuación que hace el Poder Judicial, en estos momentos actúa de manera muy excepcional. Recuerden que la Constitución de la República establece que ninguno de los poderes públicos cesa en el ejercicio de sus funciones ante la declaratoria de un estado de emergencia, pero debe adaptarse al contenido de todos los derechos que se suspenden
y de las condiciones que establece la declaratoria del estado de emergencia. Por eso, ustedes ven que el contenido total de los procedimientos ordinarios, por una lógica imperante, actualmente están suspendidos. Si no tenemos libertad de tránsito y no podemos acceder a las sedes que permiten desarrollar los procedimientos jurisdiccionales, pues evidentemente que toda esta labor jurisdiccional se encuentra suspendida. Y solamente está abierta la jurisdicción para reclamar aquellos casos específicamente que ameriten la atención para proteger un derecho fundamental. Cualquier situación específica tendría que ser analizada. Ya tenemos 25 días en esta situación. Ya tenemos unos antecedentes de audiencia celebrada. Ya vamos acumulando una experiencia con relación a las decisiones judiciales que se están emitiendo. Ya se están dando los primeros pasos para instaurar firmas digitales para que las decisiones que emitan los jueces puedan tener fe pública a través de la firma digital y la autenticidad que otorguen las secretarías de los tribunales respectivos. Esto traerá una ola de interrogantes, va a traer muchos panoramas diferentes y desde la perspectiva académica me imagino que uno de los retos principales que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es ir dándole fisionomía jurídica, apoyo y sustento y explicación a la ciudadanía de cómo funciona este cambio de paradigma y cuál es su sustento respecto de lo que permite hacer la Constitución de la República y todas las leyes especiales que intervienen en esta situación particular. Agradezco mucho la participación en este foro de discusión y quedo abierto para cualquier pregunta o tema que podamos someter a discusión. Muchísimas gracias. Si de manera breve el señor director de la carrera quiere aportar algo, esta es la oportunidad. Muy bien, buenas noches. Espero que me haga una señal si me estoy escuchando. ¿Nos escuchamos? Bien, perfecto. Muy bien, excelente la participación del señor decano introduciendo el tema que es de actualidad y las explicaciones que ha vertido nuestro profesor y además consejero del Poder Judicial, explicando las situaciones en que nos encontramos en este estado de emergencia y cómo ha venido el Poder Judicial enfrentando esta situación. Todo luce que el Poder Judicial se preparó desde tiempo atrás para montar una plataforma digital que permita la celebración de audiencias virtuales. La Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos un anteproyecto de ley de administración de los tribunales que este tema lo va a profundizar y lo va a implementar paulatinamente. Pero nos llegó esta situación de repente, una situación de emergencia no esperada y se tuvieron que adelantar el proceso. ¿Y cómo se adelantó? Ya se explicó. Se adelantó poniendo en práctica, implementando en las situaciones que realmente no pueden esperar. En realidad el país ahora mismo está suspendido, los plazos están suspendidos en sentido general, hay muchos procesos que pueden esperar, pero hay situaciones que no pueden esperar cuando estamos hablando de la libertad de la persona, las libertades individuales, o cuando se trata de la violación de un derecho fundamental. De manera excepcional, se le ha dado competencia a los tribunales de jurisdicción de la atención permanente para conocer de esas situaciones. Y según tengo acá, aunque el señor decano señaló las lecturas
que iban por 200 y tantas audiencias de medida de coerción. Al día de hoy, ya me imagino que son más, pero andan por 844 audiencias y 669 solicitudes administrativas, de las cuales se han conocido 698 audiencias de medida de coerción bajo la modalidad virtual. En este esquema, me permito significar que se ha hecho por la vía de las resoluciones que ha emanado el Consejo del Poder Judicial y refrendado, y se ha sostenido esas decisiones en la declaratoria de estado de emergencia y el decreto del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. No obstante, no tenemos un marco legal, pero como dije antes, nos estamos adelantando. Quiero señalar, por ejemplo, la situación de Colombia. En Colombia, la ley 270 del año 1996, en su artículo 95, permite la incorporación de la tecnología y los medios electrónicos, inclusive para introducir pruebas y la celebración de audiencias virtuales. Ya en Colombia lo están celebrando antes de la puesta en marcha de esta pandemia que nos arropa a todos. Ya ellos tienen una experiencia comparada. Quiero señalar también el caso de Chile, que en un intercambio con unos colegas mientras estuve en el extranjero, ellos tienen ya la incorporación de los expedientes electrónicos, de los medios de prueba de forma electrónica, de forma virtual. Ahora, inclusive, en Chile, en Perú, por resoluciones de los consejos del Poder Judicial en algún caso, la Suprema Corte en otros, también están reglamentando el tema de las audiencias virtuales. Igualmente, al igual que en el caso nuestro, para los asuntos estrictamente urgentes, que no ameritan, que no requieren, que se necesita de una salida rápida. Nosotros queremos, también me quiero hacer eco de una solicitud que me hizo el profesor Germinal Muñoz Grillo, el profesor meritísimo de nuestra facultad, que quería participar, pero no pudo incorporarse debido a problemas con el manejo de esta tecnología. Él nos dijo que le comunicara, y aprovecho que esté el consejero presente, el deseo que tenía de que se expandiera estas audiencias virtuales al ámbito del derecho privado. Me refiero al derecho civil, de los asuntos laborales y jurisdicción inmobiliaria. Que inclusive que era más fácil, que hay menos proceso, señalaba él. En la palabra que usted señaló, Fernando, señalaba que paulatinamente eso se va a ir implementando. Y yo también aporto que ante la situación que nos encontramos teníamos que priorizar lo que realmente ahora mismo no requiere dilación. Entonces, comenzaron por el tema de los casos que tienen que ver con las libertades de las personas, las libertades individuales y el asunto que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales. Realmente nosotros nos sumamos, apoyamos esta iniciativa. Entendemos que es un momento para profundizar. Siempre se ha dicho que no hay nada negativo que traiga algo positivo. Entre esta situación que nos encontramos con esta pandemia que nos azota, la tecnología nos ha dicho aquí está presente, nos ha acercado. Cada quien desde sus hogares, desde sus despachos, puede trabajar, puede inclusive llevar a cabo procesos. Esto facilita un sinnúmero de beneficios que sé que en lo adelante, cuando esta situación pase, se van a poner en práctica. O sea, los desplazamientos al interior del país, tan cuesta arriba para los usuarios, que serían los más beneficiarios, más que el mismo Poder Judicial, los usuarios del Poder Judicial, serían los más beneficiarios de esta situación. Por último, quiero agregar con respecto al tema de la introducción de audiencias virtuales en otras materias, como se está haciendo ahora mismo. Llévame a la central. ¿Cómo?
como se está haciendo ahora mismo, aquí todos requieren y nadie se va a oponer ni se opone a esta celebración de estas audiencias, porque realmente se necesita, es una decisión urgente, estamos hablando de libertades individuales y demás, pero ya cuando se trata de derechos, intereses privados de las partes, cuando hay un procedimiento establecido, entiendo que aquí tiene que existir un marco legal y en los lugares que se ha implementado, inclusive se requiere que ambas partes estén de acuerdo en someterse a las audiencias virtuales. Salgo por el momento. Bien. Tiene la palabra el señor vicerrector de extensión de la universidad. Bueno, ¿me escuchan? Así es. Bueno, buenas noches a todos y todas, maestros, maestras, magistrados, magistrados. Esta es una situación excepcional y una experiencia prácticamente inédita, no solo en nosotros, sino prácticamente todo el mundo vivir una situación de emergencia como la que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19. Y es importante que todas las instituciones, no solo del sistema de justicia, sino todas, incluyendo la de las educativas, educación superior, educación universitaria y todo en sentido general, tanto de República Dominicana como de casi todos los países, han tenido que replantear lo que es su funcionamiento para enfrentar la crisis, tanto en los efectos inmediatos, que es lo que correctamente ha decidido el Consejo del Poder Judicial con el conjunto de medidas tomadas, pero también es fundamental en lo estratégico lo que va a ocurrir el día de, o sea, después que pase la crisis. La secuela de esta pandemia, de esta situación global, que no se queda en el simple marco de la salud, sino que abarca todos los aspectos de la vida humana, lo que va a implicar un cambio de visión, de paradigma de todos nosotros, de los seres humanos, de los estados, de los gobiernos, de las instituciones. Es decir, que el impacto del COVID-19 lo vamos a sentir durante mucho tiempo, aún después de superada por lo menos la parte más importante cuando se llegue al tope y comience a descender, y que superemos en lo inmediato la pandemia, porque hasta que no se descubra una vacuna, no hay manera de prevenir, es decir, que vamos a tener que seguir tomando medidas excepcionales como está ocurriendo ahora en China. Con relación al Poder Judicial, vemos muy correctas las medidas y han tenido su efecto, porque, por supuesto, en República Dominicana en sentido general no existe una cultura de la virtualidad ni en el ámbito educativo y, por supuesto, el Poder Judicial no es ajeno a esa situación. Y esto nos obligará, y de ahí la importancia de sacar una experiencia positiva de esta crisis, porque de todo lo malo, por lo menos algo bueno se saque. Yo pienso que esto cambiará la visión y lo que está haciendo el Consejo del Poder Judicial ha tenido sus efectos, porque aún con la suspensión del día 13, del 18 al 13 de abril, y quién sabe después, porque recuerden que todavía para el 13 de abril probablemente el país no esté preparado para reactivar todas sus actividades económicas, educativas y por supuesto judicial. De manera que esa importancia que se le ha dado a la virtualidad con las audiencias, el conocimiento de muchos casos por la Suprema Corte de Justicia, mantener algunas áreas que son fundamentales, como la Oficina de Servicio de Atención Permanente, de los jueces de ejecución de las penas, donde estén en juego esos derechos fundamentales. Creo que es clave
para mantener un sistema de justicia en funcionamiento y la protección de los derechos de las personas. Creo que en todo este proceso toda la sociedad debe de colaborar, apoyar las medidas oficiales, porque no es un problema de un sector o de otro, de intereses particulares, políticos, sectarios, no. El problema del COVID-19, su consecuencia, es de todos y todas. Y en la medida en que participemos y esta sinergia, todos nosotros son los que nos van a permitir superar con éxito esta grave situación. Y en ese sentido, nosotros, tanto los servidores del Poder Judicial, nosotros como académicos, que jugamos también un papel muy importante como formadores de todos esos actores que participan en el sistema, estamos en esa disposición. Así que vemos de manera muy positiva esas medidas, y creo que ese precedente va a marcar un antes y un después y va a tener sus efectos para el futuro, replanteando, como dije al principio, el cambio de paradigma y la utilización de la virtualidad, que va a ser una manera de descongestionar nuestros tribunales, porque recuerden que independientemente de estas medidas se van a acumular expedientes, más lo que vienen después del día D o después que pasemos la parte más importante de la crisis. Pero todas estas medidas del poder del Consejo de Constitución van en la línea precisamente de enfrentar la crisis, y en eso todos y todas estamos comprometidos. Bien, primero una pregunta al profesor Fernando Fernández, y luego se prepara Dianiri. La pregunta, Fernando. Dice Yuri, tengo una interrogante y es la siguiente. ¿Qué pasaría con las revisiones de la medida de coerción y las apelaciones a las medidas de coerción impuestas? Y la respuesta es sencilla. En esos casos, debe someterla y depositarla por el mismo canal. Cualquier revisión o cualquier apelación de una medida de coerción debe depositar en la jurisdicción de atención permanente. Esa jurisdicción se va a encargar de hacer los trámites necesarios para que se produzca la correspondiente audiencia virtual para darle respuesta a esos recursos. Bien, 2 minutos para Dianiri y se prepara Ángel Brito. Hola. Dianiri. Está habilitado. Buenas noches a todos, en especial a nuestras autoridades. Evidentemente el Poder Judicial ha hecho lo que tenía que hacer en este momento, y es preparar la virtualidad, puesto que nos han combinado al aislamiento. Pero evidentemente en el transcurrir de eso se van presentando situaciones a las cuales hay que darles respuesta. Aprovechando este foro, en este foro la presencia del magistrado Fernández, Fernando Fernández, y de otras autoridades del Poder Judicial, me gustaría hacer la siguiente observación, y es respecto a la situación que estamos viendo en los recintos carcelarios, específicamente en la actualidad en La Victoria, y que no tardará, supongo, en presentarse quizás en algunos otros centros, con los privados de libertad y la presencia del COVID en las penitenciarías. Sabemos que hay una instrucción de la Procuraduría General de la República respecto a excarcelaciones provisionales, cambios de modalidad de la pena, de cumplimiento de la pena, y variaciones de medida de coerción para algunos imputados que apliquen por las condiciones de edad y enfermedades previas. Sin embargo, hay una situación que he observado, y es el hecho de que en muchos tribunales, como se sabe, se dicta una decisión de manera in voce, sin embargo, se difiere la lectura de la decisión para posteriori. Y esas decisiones han quedado
dentro de este rango, que evidentemente no están saliendo ahora ni van a salir porque existe una suspensión de las labores y de los plazos. Y obviamente no se están leyendo sentencias. Y cuando usted no tiene una sentencia íntegra, evidentemente no puede apoderar al juez de la ejecución, que valga la redundancia, lo tendría que apoderar más bien el tribunal, o no apoderar, sino el tribunal debe mandar los legajos. Pero en esta situación vamos a decir, bueno, el tribunal no lo envió, pero usted tiene la sentencia definitiva. El hecho de yo no tener esa sentencia definitiva porque ha sido solo dictada in voce y no me han leído aún la sentencia completa, me impide evidentemente solicitar ante el juez de la ejecución que una persona que se encuentra privada de libertad y que tiene una enfermedad previa o supera los 60 años pueda beneficiarse de esa instrucción que ha dado la Procuraduría General de la República. Entonces, llamo la observación a ver si la Suprema pudiera tomar algunas instrucción respecto de estos procesos que fueron fallados in voce, pero que a la fecha no tienen sentencia debidamente motivada para que pueda el interesado dar curso a una solicitud de excarcelación para beneficiarse de la instrucción dada por la Procuraduría General de la República. Gracias, profesora. El doctor Ángel Brito, director de la carrera judicial. Saludos, buenas noches. ¿Me escuchan? Así es. Saludo primero a las autoridades de la universidad, de mi alma mater, al consejero Fernando Fernández. Quería aportar algunas cifras. Discúlpenme que en algún momento me salí, el evento está lleno y no había forma de volver a entrar. Ya al día de hoy se han conocido 1010 medidas de coerción de manera virtual, que es algo muy importante porque se ha podido mantener la prestación del servicio y se han atendido 484 solicitudes administrativas. Yo creo que este tipo de actividades son fundamentales para que pueda tener vida el servicio que se quiere prestar y que se pueda legitimar en el tiempo. De parte del Poder Judicial, como bien explicaba el consejero Fernando Fernández, hemos tratado de ir abriendo cada uno de estos servicios. Para algo que mencionaban del profesor Germinal Grillo, sobre la posibilidad de ir viendo cómo extender esto a otras jurisdicciones. Ya hay comisiones trabajando para ver cómo serían las formas, siempre sabiendo que en este momento tenemos, como bien se explicaba, prioridad por el tema de los asuntos que no admiten demora. Igualmente, además de la atención permanente, está funcionando con cierto nivel de actividad de importancia, como mencionaban ahora mismo, el tema de la ejecución de la pena, que ha recibido a la fecha unas 66 solicitudes que se han ido trabajando. Es importante que quede constancia aquí que la tramitación la hemos aperturado a través, como se había explicado, de la atención permanente, que tienen unos correos electrónicos y dependiendo del tipo de solicitud, están siendo atendidas y canalizadas a través de las diferentes oficinas. Pero los jueces de la ejecución de la pena han estado recibiendo, evidentemente, que los asuntos de cómputo y que tengan que ver con la protección de los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la salud, son los temas a los que se le están dando prioridad con motivo de este estado de emergencia. Era lo que quería aprovechar para comentarle. Es así que nos hemos mantenido activos. Existe una comisión nacional de coordinación que con las instrucciones del Consejo va monitoreando diariamente y tratando de solucionar los inconvenientes que se puedan presentar. Esos coordinadores son uno por cada departamento y son jueces presidentes de corte
están haciendo una labor muy importante aún en estos días. Era cuanto quería aportar. Bien, muchas gracias, doctor. ¿A quién tenemos en turno? La señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Rosalía Sosa Pérez. Habilitamos el micrófono de la maestra Rosalía Pérez. Adelante, maestra. La maestra Rosalía, ¿no está lista? En lo que se prepara la maestra Rosalía Sosa Pérez, ¿alguna otra intervención del panel? Bien. Sepan ustedes que la Facultad de Ciencias Jurídicas se escucha. El profesor Félix Esteves creo que tiene una pregunta. El profesor Félix Esteves. Buenas noches. Buenas noches. ¿Escucha? Así es. Aquí estamos ambos, Félix Esteves, padre e hijo. Saludos para todos. Básicamente la pregunta que quiero hacer es si los datos aportados por el coordinador del Poder Judicial hace unos momentos son a nivel nacional o solamente de Santo Domingo, porque en Santiago especialmente, donde yo tengo algunos procesos como certificaciones simples, casos administrativos, he visto como que se ha paralizado totalmente, especialmente en el área de tierras, donde no se puede siquiera ver si se ha avanzado en algo. Por ejemplo, en registro de títulos, donde tiene un sistema preparado para ese tipo de cosas y que entiendo que se puede dar un acceso remoto a los trabajadores para que continúen laborando. Si me pueden responder la pregunta, por favor. No sé si usted quiere decir algo. Señor director. ¿Es Juan? El director de la carrera. Me escuchan, sí. Esos, los números a lo que me refiero son números que se han trabajado en la atención permanente. Eso es los asuntos propiamente de materia penal que se han visto. Además de eso, se han conocido en las semanas unos 15 habeas corpus, 3 amparos, pero no me refería a las estadísticas de la materia registral. Bien, gracias, director. Emmanuel Castellano. Sí, ¿me escuchan? Así es. Buenas noches.
Mi pregunta es la siguiente, referente a las solicitudes de revisión de medidas de coerción. Ocurre que en algunos casos, como decía otra compañera, no tenemos físicamente la resolución que se refirió a esa medida de coerción. Me explico. Por ejemplo, a un imputado le ponen prisión preventiva, se apela, la corte conoce sobre eso, rechaza la variación, pero uno no tiene, diríamos, físicamente la resolución. Entonces, si queremos hacer la revisión, ¿cómo pudiéramos? Ya sabemos que la canalizamos por atención permanente, pero no tenemos las documentaciones a mano. Y hay algunas cosas que están en un tribunal y depositamos en otra. Y si están los asuntos administrativos cerrados, ¿cómo pudiéramos viabilizar eso? Bien, profesor Fernando Fernández. ¿Me escuchan? Así es. Muy bien. La recomendación es que haga una solicitud por la vía virtual a la secretaría de esa jurisdicción. Porque tan pronto se produce esa decisión, la secretaria tiene un plazo para, tanto el juez como la secretaria tienen un plazo para producir el fallo, redactarlo, certificarlo y comunicarlo. Entonces, basta con que haga la solicitud por la vía virtual, están todos los canales abiertos y con seguridad la secretaría le va a responder. Gracias, profesor. Profesor Néstor Arroyo. Saludos, ¿me escuchan? Así es. Bueno, un saludo a todos, a las autoridades y a los miembros que están en este conversatorio. Creo, en función de las preguntas que hizo el decano al inicio, que estamos en un momento donde se debe ser creativo. Evidentemente, lo demanda el momento. Y esta es una experiencia que debe utilizarse a futuro como un reto para la justicia. Realmente pudiera verse como un avance de lo que el magistrado Fernández dijo, proyecto de justicia 2024. Sin embargo, pienso que cuando esto pase, se debe de ser cauto en algunas materias para la implementación a grandes rasgos de este sistema. Por ejemplo, en materia penal, el núcleo duro de lo que se podría llamar la cercanía entre el abogado de defensa y el encartado dificulta mucho el que esto pueda ser aplicado de manera rápida en esa materia. Quizás esa materia debería de dejarse como último paso cuando empiece esto a aplicarse de manera general después de esta experiencia. Los litigantes saben que hay procesos donde es imposible esto por esta vía. Quizás cuando esto pase se pudiese determinar que algunos procesos en donde no implique la prisión para el encartado, ya sea por el tipo penal o independientemente del tipo penal por la solicitud que haga el Ministerio Público, se pudiese quizás aplicar esta forma, pero procesos complicados, procesos donde es posible la prisión preventiva para el encartado, cuando todo esto pase, entiendo que será muy difícil hacerlo de esta forma. También hay un tema de los recursos, y ya con esta última parte termino. Por ejemplo, las audiencias se están grabando, pero solamente dura 40 minutos el proceso de grabación. Quiere decir que los litigantes tienen que ser rápido, la comunicación rápida, el manejo rápido. Y aunque solamente se graban 40 minutos en un turno de 11 a 3 de la tarde en el Distrito Nacional, no conocen más de 5 por día. Quiere decir que hay un tema de
de recursos que incluye también, por ejemplo, el tema del acceso al Internet que no hay en los palacios de justicia y que probablemente es un problema general que también hay que pensar en el fondo. Finalmente, sobre las 3 preguntas que el decano hace, en este momento han sido efectivas. Salvan vidas, viabiliza procesos, etc. La comunidad jurídica, creo, en este momento se está adaptando a ella. Y finalmente, hay un nivel de satisfacción porque el momento lo demanda. Ahora, cuando esto pase, esto hay que sentarse profundamente a estudiarlo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Doctora Rosalía Sosa. Doctora Sosa. Maestra, su micrófono fue habilitado. Por favor, habilítelo usted misma directamente en su dispositivo, por favor. Bien, en lo que se prepara la maestra Rosalía Sosa, seguimos con el doctor Félix Tena. Félix, adelante. No sé si está funcionando todavía. Sí, ¿Se escucha? Escuchamos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Mi intervención o mi duda, digamos, se orienta en que me ha parecido, digamos, sumamente prudente y relevante las medidas que ha adoptado el Poder Judicial frente a la situación que enfrentamos en el país y el mundo con el coronavirus. Sin embargo, tengo la duda de si se han producido las coordinaciones institucionales correspondientes con otras instituciones del sistema de justicia que eventualmente tienen que interactuar con el Poder Judicial precisamente para que puedan ser efectivas las medidas que se han adoptado. Eventualmente incluso cuestiones como la suspensión de plazos para determinadas actividades jurisdiccionales, habría que ver si esa suspensión aplica para actividades que inciden en un proceso, pero que se materializan en otra instancia que no es propiamente en el Poder Judicial. Supongamos un plazo para el depósito de una acusación o elaborar una actividad que incide en el ámbito del Ministerio Público. Entonces, a mí me gustaría saber, porque el sistema de justicia dominicano no está regido por una cantidad, digamos, diversa de instituciones que cuentan con órganos de gobierno similares al Consejo del Poder Judicial. Si se consideró la coordinación para estas medidas, y igual, si de cara al futuro, que es la reflexión, digamos, que han planteado algunos de los participantes, si de cara al futuro vamos a considerar en institucionalizar medidas como estas para fines de viabilizar las condiciones de acceso a la justicia con el uso de las tecnologías de la información, sí se está pensando, se está en conversación con esas otras instituciones que también eventualmente que juegan un rol dentro de este sistema, que el Poder Judicial es el que da la respuesta, pero otros son los que motorizan, Ministerio Público, Defensa Pública, hasta la propia institución que rige el ámbito privado, el ámbito general de la abogacía, el Colegio de Abogados, por mencionar. ¿Qué nivel o qué medidas de coordinación, si se han considerado en el ámbito del Poder Judicial, se han adoptado o se están por adoptar? Bien, gracias, profesor Félix. David Marche.
El doctor Davy. Sí, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, con respecto a la cuestión que estaba haciendo uno de los compañeros, que si se estaba trabajando remoto, por ejemplo, en la jurisdicción inmobiliaria, y es exactamente en el área de registro de títulos se ha tomado esa medida. Se está trabajando de manera remota y para esos fines, ciertamente, según han publicado medios del Poder Judicial, que las personas pueden hacer algunas gestiones mediante este sistema, o sea, mediante el sistema virtual. Solo eso. Bien, gracias, doctor. La doctora Birmania Camacho. Habilitamos el micrófono para la doctora Birmania Camacho. Su micrófono está habilitado, maestra. Puede comenzar. Sí, buenas noches a todos. Solamente, señor decano, felicitar por esta iniciativa. Vemos que lamentablemente de que sea dada esta circunstancia ahora por esta pandemia, en que la Suprema haya tomado esta nueva iniciativa en estos procesos. Esperamos de que se incluyan, por ejemplo, los tribunales de familia y así se puedan agilizar esos expedientes en esos tribunales. Muchas gracias. Gracias, maestra. Profesor Juan de Dios Echan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, maestra? Que nuestra labor a todos. Naturalmente que hay que felicitar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bueno, que tú hagas el boom y son muy buenos, pero también tienes que cooperar un poquito más. Enjuagar la licuadora por lo que y dejarte conectar y de todo. La licuadora. Hola, hola. ¿Va conectada? Vamos a pedir a la señora Paula. Vamos a esperar que la persona que está hablando ahí cierre el audio suyo. Adelante, maestro. Ya resuelto el tema. Ok, gracias. Bueno, cierto que hay que reconocerle a la facultad el uso de esta poderosa herramienta de Zoom y el objeto de la convocatoria, que es muy pertinente. La Facultad de Ciencias Jurídicas es una facultad académica. Su desempeño es pedagógico, es didáctico y tiene un tema para ella que constituye, de cierta forma, un desafío, en el sentido de que está obligada a organizar estos materiales para colocarlo a los estudiantes. Esta es la labor de la facultad, pedagógica y didáctica. De manera que tiene un sinnúmero de actividades que realizar para que estos contenidos los alumnos los consuman, los aprendan por la vía misma que constituye la educación, los propósitos de la educación, la calidad de la educación. La facultad tiene estos deberes. Yo recuerdo una vez, y todavía está pendiente esta tarea, relacionada con la resolución alternativa de conflictos, que todavía está pendiente eso ahí, en la malla curricular. Pero ahora mismo hay una urgencia de capacitación de nuestros alumnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera en que recuerdo que aquella oficina de la USAID nos dijo a nosotros que como no estaba en la malla curricular esta asignatura de la solución alternativa de conflictos, que se hiciera de manera transversal. Ahora hay esta urgencia, tenemos que capacitar a los alumnos y de aquí una sugerencia a la facultad para que
pueda crear una comisión de trabajo de manera que las coordinaciones de cátedra estén todas instruidas a que estos temas sean colocados transversalmente en todas las asignaturas. Esa tarea educativa la veo de urgencia. Y fíjense que es razonable lo que se está planteando por el maestro Fernando, en el sentido de que estas cosas no van a tener una respuesta inmediata de todas las soluciones que implica en las coordinaciones de acciones y bienes que constituye el derecho. Ya recuerdo yo la opinión de la ministra de Alemania, que ha dicho que este tema del coronavirus no es un tema de los días que se han planteado para la prevención, que puede durar un año y hasta más, podría durar esto. Por ahí anda también la actitud de Donald Trump, la actitud del superhombre, de que solamente van a sobrevivir en este proceso el más fuerte. Esto quiere decir para todos nosotros que el tema de virtualizar los intereses que constituye el propósito del derecho va a ser prácticamente y de manera razonable, por supuesto, en todas las materias. En derecho laboral, en derecho inmobiliario, en todas las materias básicas. Ahora, la facultad tiene la impronta, la necesidad de organizar estos materiales, de no hacerlo de manera improvisada y oral, porque el lenguaje, la competencia comunicativa del docente no es tanto oral, para no quitarle el valor a los docentes que hablan bonito. La competencia fuerte del docente es la competencia de materiales didácticos. Esa es la competencia fuerte. Excelente, maestro. Muchas de manera gracias. Que ahí le dejo a ustedes esa sugerencia para que la facultad, esas autoridades que tenemos ahí, se coloque en el camino de realizar esta competencia y las comunique a los estudiantes en tiempos oportunos. Muchas gracias. Maestro. Octavio Mata, profesor y magistrado. Así es. Muchísimas gracias por habilitarme los micrófonos. La verdad que bastante orgulloso de la Escuela de Derecho por haber iniciado con esta propuesta de debatir un tema tan controversial en estos días. Sinceramente no podemos estar más actualizados ni discutir unos temas que en la actualidad ameritan tanta comprensión. Sin lugar a dudas, nuestro Poder Judicial ha dado un paso gigantesco en la administración de la justicia, no se lo podemos negar. Y esto es manejando una justicia a la vanguardia que implica una protección a los derechos fundamentales, tanto de las personas que se enfrentan o se encuentran en conflictos con la justicia, como los que pretenden o buscan unas sentencias y los que se encuentran allí. Lo que me surge varias dudas. Y es que, ¿qué pasa con aquellas personas que obtienen una vez la decisión jurisdiccional de una medida de coerción, sin embargo, se encuentra limitado el ejercicio del recurso de apelación? Vamos a decir que el recurso de apelación no se encuentra enmarcado exclusivamente al ejercicio del recurso propiamente, dígase, al depósito de la instancia en la permanente, sino que implica que unos jueces en un segundo grado, con mucha más experiencia, conozcan de una decisión que dictó un juez de primer grado. Es decir, existe la posibilidad de transferir estas funciones de la audiencia virtual al grado de apelación y por vía de consecuencia, entonces, extiendo, si ya el Consejo del Poder Judicial tiene la posibilidad o tiene previsto de que estas audiencias virtuales sean transferidas a todas las materias, especialmente a la materia civil, que es la que uno se encuentra ejerciendo comúnmente. Y la verdad que sería un placer gigantesco que se pudiera transferir a todas las materias, porque sería una protección inmediata de cualquier tipo de derecho. De verdad que nos sentimos bastante orgullosos
tanto por parte del Poder Judicial como de la Escuela de Derecho por esta iniciativa. Me gustaría que si ya sea alguno de los consejeros que se encuentra presente o parte de la dirección nos pudieran aclarar ese punto. Y de igual modo, si han tenido o han ponderado la situación en la que se encuentran los alguaciles ordinarios. ¿Qué pasaría con aquellas funciones o aquellas actuaciones si no ha sido prevista por igual que en caso de alguna necesidad, la Ley 821, así como el Código de Procedimiento Civil, obviamente con su modificación de la Ley 834, permite al juez de primera instancia la autorización de ciertas notificaciones en los casos que se ameriten? Entonces, no sé si el Consejo también, el Consejo del Poder Judicial y todo el enmarcado, ponderó la situación de los alguaciles ordinarios. Dígase que son personas que no tienen un salario fijo, sin embargo, ellos también necesitan hasta cierto punto sustento de vida y eso implica notificaciones. Estas notificaciones no lo pueden hacer actualmente porque el acta del Consejo, el acta 02, le vedó esa posibilidad. Ahora bien, ¿no podría el juez de primera instancia en sus atribuciones civiles, ya sea por vía virtual o por cualquier otra vía, habilitarlo parcialmente para alguna notificación? Dejo esa inquietud al colectivo y muchas gracias por habilitarme el micrófono. Y pasen buenas noches. Gracias, profesor magistrado. El doctor Aneudi Batista. Dejo la palabra al doctor Aneudi Batista. Muchas gracias por la habilitación del micrófono y saludo fuertemente la iniciativa de estas intervenciones y la iniciativa de este conversatorio. ¿Me escuchan bien? Así es. Ok. Ya mayormente mi inquietud, ya varios de los colegas que me antecedieron hicieron la observación, era sobre transmitir este mecanismo virtual para las audiencias a otras áreas. Ahora mismo lo que es el área civil está completamente paralizada. Sería un éxito si esto se pudiera llevar a lo que sean los referimientos y a la materia civil, incluso hasta las revisiones de medidas de coerción, que ahora mismo todo eso está completamente parado. En base a esa parte era que iba mi intervención. Muchas gracias. Bien, gracias. Pero respuesta. Gracias, doctora Neudi. Se prepara Juan Pablo de la Cruz. El doctor Juan Pablo de la Cruz. El doctor Juan Pablo puede activar su micrófono si está listo. Parece que salió. Salió. Dianiris, te dejo la palabra de nuevo. Hola otra vez. He solicitado la palabra nuevamente para contar algo sobre lo que decía Félix Tena hace un momento, referente a los plazos procesales que fueron suspendidos en la resolución 02 del 2020 del Consejo. Yo entiendo que los plazos, tanto para, por ejemplo, el ejemplo que él ponía de las acusaciones y demás, los plazos que le competen al Ministerio Público, también se encuentra suspendido porque quien controla los plazos es el Poder Judicial. Y si desde el Poder Judicial ha emanado una resolución que establece la suspensión de lo mismo, evidentemente al momento de que ese juez vaya a controlar los plazos, tendrá que aplicar la resolución que ha intervenido por parte del mismo Poder Judicial. Eso tomando en cuenta además las disposiciones del artículo 266.4 de la Constitución, que es donde reposa el estado de emergencia, que suspende otros plazos que son incluso más perentorios que los plazos que conciernen directamente al Ministerio Público para este tipo de asuntos, como es el depósito de una acusación, porque suspende el plazo de 48 horas para presentar
a un ciudadano ante la justicia y demás, y son plazos más perentorios. Entonces, tomando en consideración que una cuestión más perentoria puede ser suspendida en virtud del estado de emergencia, entiendo yo que ese tipo de plazos también quedarían suspendidos. Respecto a otro punto que él tocaba, de las coordinaciones con otras instituciones, he visto que con la defensa pública se ha coordinado la asistencia de los imputados, y de hecho en los destacamentos existe una flota que ha sido proporcionada por el Poder Judicial a los fines de que los defensores públicos tengan contacto con los imputados, con los encargados, vía digital, hacen llamada de WhatsApp, en videollamada y demás. Sin embargo, no sé cómo estarían manejando, y Fernando, si puede arrojarnos luz al respecto, cómo estarían manejando si se trata de un abogado privado, si le darían el mismo trato, que entiendo yo que debe ser igual, pero me gustaría saber de voz de alguien del Poder Judicial si se le daría el mismo trato, si ese abogado puede llamar a esa flota proporcionada que esté en el destacamento para tener contacto con el imputado a nivel digital, como lo hace la Oficina Nacional de Defensa Pública, puesto que no he visto que se haya hecho ningún tipo de coordinación con el Colegio de Abogados, que es quienes nos representan a los abogados en ejercicio. También, Fernando, respecto a lo que yo decía hace un rato de las decisiones que han sido dictadas in voce, pero que no estaban a disposición de las partes y siguen sin estar en este momento, lo que deja en un limbo jurídico a los imputados, a los fines de que puedan acceder al juez de la ejecución o al juez de la Corte de Apelación, a los fines de variación de medida de coerción, cuando puedan cumplir con los requisitos de la decisión de la Procuraduría, de la Instrucción General de la Procuraduría. Me gustaría saber si acaso el Consejo tiene algún planteamiento al respecto, si hay manera de sacar esas decisiones, porque supongo que los jueces, como ha estado trabajando la Suprema, que ha estado trabajando de manera virtual, ha estado fallando casos, supongo que los jueces que tienen casos en esas condiciones los han estado trabajando y que pudieran estar disponibles. Bien, ahí concluyó, maestra. Lo que quiero Consejero Fernando Fernández. Los trámites de luz. Sí, gracias. Fernando Fernández. Sí, muy bien. Claro, antes de que intervenga, hay algunas preguntas en el panel que están dirigidas a usted como consejero. Hay una de Yuri, dice así: ¿tiene previsto el Consejo del Poder Judicial extender las audiencias virtuales a los demás tribunales mientras dure el estado de emergencia? Adelante. Sí, vamos con esa primera pregunta. Ojalá y la respuesta hubiese sido completa por parte del Poder Judicial. Ojalá y toda la logística que tenga el Poder Judicial permitiera en lo inmediato poner a disposición de cualquier ciudadano el ejercicio de cualquiera de sus derechos, que no estén suspendidos por efecto de la declaratoria del estado de emergencia. Pero esto nos plantea a nosotros una realidad imperante. Y como indicaba el señor director de la carrera, la prioridad a nivel nacional y el compromiso de todos los poderes del Estado es el derecho a la salud. Entonces, todo lo demás pasa a un segundo plano. La situación de los trabajos administrativos lo que ha imposibilitado el desarrollo de la mayoría de las labores jurisdiccionales. Porque todos sabemos que hay una cultura de la presencialidad en los tribunales y que todo se maneja a través de documentos, de depósito de documentos, de retiro de sentencias, de certificaciones oficiales. En fin, es un sistema que realmente nunca ha funcionado con la intención de ser manejado por la vía virtual. Y durante todos los años de implementación de nuestros códigos se ha hecho de esta manera. Entonces, eso quiere decir que realmente es un reto alcanzar la posibilidad de que se pueda realizar
una audiencia virtual en todas las jurisdicciones, y hacia allá vamos, y hacia allá se conducen los trabajos que realiza el Poder Judicial. Mientras tanto, en lo que eso llega, se trabaja sin descanso y día por día, tratando de que en la medida que esto siga prolongándose, el Poder Judicial vaya abriendo el acceso, ¿verdad? Ir preparando la logística para que los usuarios puedan llegar a los tribunales y tener acceso a la administración de justicia. Debemos recordar que la mayoría de las audiencias civiles tienen una complejidad un tanto burocrática por el diseño que tiene el Código de Procedimiento Civil. Nada quita que pueda eso realmente sustituirse por un diseño procesal, porque el emplazamiento que se hace, que es el elemento introductorio en cualquier proceso civil, podría muy bien llegarle a un abogado. Ese acto de avenir podría muy bien llegarle a un abogado por la vía virtual. ¿Qué pasaría? Y a esto me refiero a los trabajos que realiza el Poder Judicial y a los estudios que se están haciendo para poder hacer un cruce de procedimientos. ¿Qué pasaría si todos los abogados estuvieran registrados en unos casilleros digitales y que al momento de ese abogado depositar un emplazamiento a fecha fija o en la octava, inmediatamente se activara todo un mecanismo virtual en virtud del cual ese abogado recibiera, el abogado que está, la parte que está siendo demandada, recibiera una notificación y que a su vez el abogado recibiera un avenir a través de un casillero registrado y que el cruce de esa documentación, tanto el emplazamiento como el avenir, se den por la vía digital. En todo caso, lo que hay que garantizar es que se haga el emplazamiento y que se haga el avenir y que el tribunal produzca la fijación de la audiencia y que la fecha les sea notificada a los abogados, porque todo el mundo sabe que esa justicia se maneja a través del Ministerio de Abogados. Imagínense que tuviéramos estos registros organizados, que tuviéramos un registro nacional de abogados, un registro nacional de notarios y que existiesen casilleros digitales en virtud de los cuales cada abogado fuese portador de un casillero y pudiera presentar cualquier demanda o apoderar cualquier jurisdicción desde su casa con una computadora haciendo uso de ese casillero. Hacia allá nos dirigimos. Esperemos en Dios que esta pandemia termine rápido y que el mundo encuentre una solución, pero en tanto cuanto tenemos que ir dando pasos para enfrentar la situación. No es fácil hacer la adaptación, claro. Vuelvo y repito, ojalá y pudiera el Poder Judicial en lo inmediato abrir todas las jurisdicciones de manera virtual, pero como decía el profesor Néstor, es una labor un tanto complicada, porque hay que unir muchos eslabones, hay que corregir muchas situaciones y hay que seguir dándole participación a todos los sectores en la República Dominicana, no solamente a los actores que intervienen en la comunidad jurídica, sino a todos los sectores económicos, sociales, como de hecho lo está haciendo el Honorable Consejo. El señor presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial ha iniciado este cambio de paradigma. En la universidad se desarrolló un foro y el honorable presidente tuvo a bien explicar en qué consistía todo el proyecto de Justicia 2024 y muestra de ello, como decía nuestro señor director de la escuela, ya el Poder Judicial venía preparándose para este tipo de situaciones y en lo inmediato, si se prolonga el estado de emergencia, tengan la seguridad que el Poder Judicial seguirá trabajando y seguirá abriendo jurisdicciones, acceso a las jurisdicciones, porque se trabaja día a día. O sea, hay un conjunto de derechos que no están suspendidos por la declaratoria. Lo que está suspendido es el derecho al libre tránsito. Entonces, eso ha acarreado la imposibilidad de que todas estas jurisdicciones estén abiertas, porque estaríamos colocando a nuestros empleados, convirtiéndolos en vulnerables frente a la amenaza de este virus. Esperemos en Dios que las cosas sigan mejorando. De todas formas, estamos avanzando y tengan la seguridad que si se prolonga el plazo, seguiremos abriendo las jurisdicciones porque se trabaja a todo vapor en ese sentido. Muchas gracias. Bien, magistrado Fernando Fernández, hay otra pregunta
en Muy bien. el panel. Abraham de la Cruz Zapata dice, quiero saber si los tribunales privados, sean laborales, civiles e inmobiliarios, estarán trabajando aquellos expedientes que se han quedado en estado de fallo. Excelente pregunta. Todos los jueces a nivel nacional están trabajando en sus hogares. Todos los jueces están siendo coordinados a través de los coordinadores departamentales. Todo el trabajo de carácter administrativo, entiéndase, jurisdicción inmobiliaria, jurisdicciones civiles, jurisdicción contenciosa administrativa, no se ha detenido. La mayoría de los jueces se encuentran con su montaña de documentos en sus respectivos escritorios hogareños, haciendo el trabajo del lugar, porque son expedientes, evidentemente, que el juez tiene que estudiarlo y producir una decisión en consecuencia. El mejor ejemplo lo ha dado nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia, que no se ha detenido en su labor jurisdiccional y semanalmente entrega una encomienda para cumplir con la baja de la mora judicial. Hay otra pregunta, Fernando, en el panel del profesor Luis Mena. Dice Luis, en la resolución 001-2020 se había dispuesto a mantener trabajando la jurisdicción del referimiento. Luego, con la resolución 002-2020 se dejó fuera esta jurisdicción. ¿Piensa el Consejo del Poder Judicial habilitar nuevamente en medio de la emergencia? Yo no recuerdo, claro, me atrevo a decir no recuerdo, porque yo suscribo la referida resolución, pero debo decirlo de esa manera porque hay una aseveración de que la jurisdicción de referimiento, es decir, la presidencia de la Cámara Civil y Comercial, en la jurisdicción civil haya sido habilitada. Les reitero que la única jurisdicción que ha sido habilitada expresamente para recibir cualquier solicitud que no amerite demora es la jurisdicción de atención permanente. Y a través de ella no se cierra ninguna posibilidad de que pueda apoderarse cualquier otra jurisdicción frente a una solicitud de reconocimiento de un derecho fundamental que no amerite demora. Pensando en voz alta, me atrevería a decir que si usted tiene un referimiento que amerite, tenga una connotación de tanta urgencia, usted podría perfectamente promoverlo y depositarlo en la atención permanente y se le daría el curso correspondiente. Bien, muchísimas gracias, magistrado. Ahora dejamos la palabra a la profesora Estel Díaz. Buenas noches a todos. A mí me ha parecido excelente todo lo que he escuchado, cómo se ha expresado, pero hay un asunto que a mí me preocupa y es que hay una parte del grupo que corresponde a los abogados, fundamentalmente, que no cuenta con estas herramientas, ni de software, ni de hardware, ni de Wi-Fi gratis, ni nada de eso, y que tienen también un derecho a participar en toda esta mecánica. Estoy escuchando de que sí, que se van a llegar a otros procedimientos, lo cual me alegra, pero la pregunta específica es, ¿qué se tiene pensado hacer, sea desde el Colegio de Abogados, del Poder Judicial o de la instancia que sea, con todos aquellos que no tienen acceso a toda esta gama tecnológica que se necesita para desarrollar esos procesos, porque no todos los usuarios también podrían pagar los servicios de los abogados que estén mejor dotados de equipo? Esa era mi intervención. Gracias. Excelente. Gracias, maestra. El director de la carrera o el consejero Fernando Fernández tiene la oportunidad de responder la inquietud de la profesora Estel Díaz. Saludos, ¿me escuchan? Así sí. es. Un saludo especial para mi profesor Estel. En esos casos, y como se está haciendo justamente ahora, es que en las sedes judiciales hemos dejado habilitados unos equipos de computadora con cámara, donde se permite que cualquier persona
que no tenga acceso pueda participar por esa vía. Igualmente, existen buzones que se han dispuesto, por ejemplo, en Ciudad Nueva, que es donde tenemos la atención permanente aquí del distrito. Existe uno donde se recibía. La mayor parte, es decir, lo ideal es que lleguen por correo electrónico y que en estas circunstancias la gente pueda acceder desde su casa, que puede ser inclusive desde un teléfono, pero como quiera, previendo ese tipo de necesidad, se ha dejado habilitado ese espacio donde se puede conectar perfectamente desde la sede judicial. Bien, muchas gracias, director. Quiero pedir disculpa en nombre de la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Rosalía Sosa Pérez, en el entendido de que ha tenido serias dificultades con el audio para poder plantear sus ideas en torno al tema colocado en la noche de hoy. Sin embargo, ahora tenemos la participación del doctor Jaime Yorqui Rodríguez, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El doctor Jaime no solo tiene el compromiso de plantear el cúmulo de sus ideas, sino que sobre sus hombros descansa el compromiso de cerrar de manera definitiva por esta noche la reunión. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí ha sido formidable que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al frente del señor decano Bautista López García, pueda tener esta interacción con el país y con toda la comunidad académica, magistrados e instituciones, con relación a estas medidas excepcionales que tiene el sistema de justicia en el marco del estado de emergencia. Es una iniciativa altamente novedosa, innovadora. Solo quisiera plantear que estemos atentos y atentas para que podamos tenerle continuidad y que podamos así, frente a esta temática como otras, tener convocatorias y que la comunidad pueda cada vez más empoderarse de estas herramientas virtuales en el marco de que el mundo y nuestro país ha cambiado a partir de del COVID-19 y las herramientas tecnológicas serían básicamente la vía expedita para una diversidad de labores que podamos estar desarrollando. Quiero saludar también la gestión bastante conectada con la modernización que ha tenido el magistrado Luis Henry Molina y todo el equipo y los consejeros, que el distinguido magistrado Fernando, que ha estado interviniendo de manera brillante en la sesión de hoy, y además todo el equipo que ha estado también participando y acompañando toda esta jornada para hacer la realidad en esta noche. Quiero así significar que la justicia sí está planteada en torno a una reforma y modernización desde la visión 2024 que nos plantea la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia como tal. Nosotros tenemos en el marco de este estado básicamente de emergencia un conjunto de áreas en el Poder Judicial que de una manera u otra quisiera, así como lo ha planteado la mayoría de los participantes, que puedan ser así visualizadas para de forma expedita poder llevar a cabo audiencias virtuales que permitan descongestionar, por ejemplo,
el sistema penitenciario con un conjunto de personas que sobrepasan 60, 65, 70 años de edad y a su vez también pudieran tener alguna variación de medida, y los jueces de la ejecución de la pena, conjuntamente con los demás actores del sistema de justicia pudieran, y del sistema penitenciario pudieran tener ahí un rol altamente destacado. También pienso así que es muy importante que podamos tener así la claridad de que tanto como el Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral, que también ha avanzado vía la virtualidad, teniendo audiencias y dándole resoluciones a muchos tipos de judicializaciones, creo que las demás áreas de todo el sistema judicial tienen que continuar motorizándose hacia la virtualidad. Y la accesibilidad también de parte de los actores, como el Colegio de Abogados, como también el Ejecutivo con nuevos recursos de herramientas, así como lo plantea la maestra Esther Díaz, nuestra apreciada maestra, tienen que solicitarse y gestionarse de cara a que también podamos tener en medio de la virtualidad, una justicia accesible y también quiero sí plantear todo lo correspondiente que plantea una gestión electrónica hoy en medio de esta pandemia global. El Poder Judicial y sobre todo de mano de la Suprema Corte de Justicia se ha puesto a la vanguardia, y quiero saludar propositivamente y felicitarles por todo el buen desempeño que han ido desarrollando y los retos mismos que se tienen con los objetivos para transformar integralmente la justicia. Por lo pronto, quisiera así también sugerirle a todos que puedan esperar un link que le va a ser socializado por la plataforma, por esta misma sesión, que puedan ustedes evaluar la jornada que hemos desarrollado en esta noche y que podamos seguir teniendo jornadas en niveles superiores, de mayor nivel de excelencia y de mejoras. Por lo tanto, un abrazo virtual y cálido para todos y para todas. Y muchas gracias al equipo de la facultad, de todas las instituciones, y al señor decano que ha estado en todos estos días para esta jornada, coronarla también exitosa. Un abrazo desde nuestras casas. Gracias por habernos acompañado. Hay una serie de sugerencias en el panel que el equipo de dirección de la facultad va a trabajar en el proceso de materializar esas sugerencias, sobre todo elementos que tienen que ver con temas electorales en la República Dominicana. De modo que, por ahora, gracias por el acompañamiento.
Hello. Hello. Dime, Jaime. No, Jaime.